Vengo a hablarles de cuatro aspectos importantísimos a la hora de los entrenamientos. El primero de todo es los patrones de movimiento básicos. El segundo, los patrones de movimiento que yo llamaría especiales. Los rangos de movimiento, que es algo muy diferente, pero están muy unidos. Y de la llamada teoría del poder. Empezamos con el primero. Patrones de movimiento básicos. ¿A qué llamamos patrones de movimiento básicos? Pues a los movimientos que realizamos en el día a día, que pueden ser correr, saltar, rectar, etc. Pero yo además agregaría que son aquellos movimientos que realizamos para funcionar en nuestro trabajo, en el colegio, cuando hacemos actividades en nuestra casa. A eso es a lo que llamamos patrones de movimiento básicos. Son patrones de movimiento que normalmente no hacemos en nuestro día a día y están muy relacionados cuando esos movimientos son más amplios que a lo que estamos acostumbrados a realizar con nuestras articulaciones. Podemos poner muchos ejemplos, pero en las artes marciales, en la calistenia, en actividades como el yoga, la gimnasia rítmica, la gimnástica, etc., el cuerpo se somete a movimientos que previamente debemos ir entrenando. Vamos a poner pocos ejemplos. Vamos a empezar con los movimientos de las piernas. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, según la anatomía, podemos caminar a un paso más corto o a un paso más largo. Cuando practicamos un deporte de combate o un arte marcial, según la preferencia que le damos en ese arte marcial o ese deporte de contacto, así va a ser la preferencia que le damos a la hora de utilizar las manos o las piernas. Por regla general, yo he trabajado arriba y abajo en las artes marciales. Entonces, vamos a trabajar un poco lo que más cuesta trabajar, que son las piernas. Explicaba en videos anteriores la importancia de practicar los péndulos. Normalmente en mis clases hay muchas personas que cuando hacemos un péndulo lateral solamente pueden levantar la pierna aquí. ¿Pero por qué levantamos la pierna aquí? Porque no tenemos la costumbre de levantar la pierna más. Es decir, que dentro de sus patrones de movimiento básico, ellos se han acostumbrado a levantar la pierna hasta aquí. Entonces, ahí entra el trabajo para crear patrón de movimiento especial, que no es más que repetir este movimiento hasta que la pierna pueda ir adquiriendo mayor movilidad. Eso con relación a las piernas. Vamos a trabajar los hombros, que es una de las zonas donde más se lesionan las personas. Vamos a ir a la barra. Hay muchos ejercicios en la barra. Por ejemplo, las dominadas. Pero vamos a hacer uno más difícil, que sería un skill de cap, por ejemplo. Y hacemos la rotación hacia atrás. Para ejecutar este movimiento, el hombro o los rotadores tienen que tener una previa preparación. Y ese entra también en movimientos o patrones de movimiento especiales. Los rangos de movimiento no son más que aquellos que los rangos que adquiere o que tiene una articulación para su funcionamiento. Por ejemplo, el codo y los hombros tienen un tipo de movimientos muy básicos, pero cuando realizamos este tipo de entrenamiento lo que hacemos es ampliar los rangos de movimiento de nuestras articulaciones. Hay mucha gente que calienta, por ejemplo, los hombros haciendo este ejercicio, cuando lo mejor que es hacerlo un poco más amplio. Nuestra vida está organizada hacia el frente, es decir, que no tenemos, la mayoría de nuestros movimientos y nuestras acciones están organizadas hacia adelante. Nunca hacemos movimientos hacia atrás, o son muy pocos los movimientos que hacemos hacia atrás. Cuando hacemos estas actividades especiales o estos entrenamientos especiales, lo que hacemos es acostumbrar a nuestras articulaciones a hacer o a ejecutar unos rangos de movimiento mucho más amplios. Esto nos evita lesiones, nos facilita la vida y nos volvemos más funcionales en el día a día. La teoría del poder. Esta teoría del poder fue popularizada, creada y divulgada por el general coreano General Choi Hong-hee, que hace unos años falleció. Esta teoría del poder establece que normalmente las personas desarrollan solamente un 10% de su capacidad general, pero desarrollando 5 principios científicos pueden desarrollar hasta un 100% de su capacidad general. ¿En qué consiste esta teoría? Los 5 principios son fuerza de reacción. ¿A qué llamamos fuerza de reacción? Pues simplemente a la capacidad de reaccionar de nuestro cuerpo. Fue utilizada mayormente en las artes marciales, pero es aplicable a cualquier actividad que nosotros desarrollemos. De hecho, nos evita muchas lesiones. Algunos alumnos, cuando desarrollan algunas actividades acrobáticas en la calistenia, por ejemplo,
que caen de las barras, muchas veces no les da tiempo por su poca capacidad de reacción de poner las manos para proteger y aliviar lo que es el golpe en la caída. Entonces, la capacidad de reacción o la fuerza de reacción lo que busca es que la persona sea reactiva, no que sea pasiva, sino que sea reactiva. Ese es el primero. El segundo, el equilibrio. Ninguna disciplina, o casi ninguna disciplina hoy por hoy, a no ser las actividades de gimnasia, de gimnástica, de gimnasia rítmica, de yoga, en la calistenia trabajamos mucho el equilibrio, las artes marciales, todas las demás hablan mucho del equilibrio, pero muy poca gente trabaja el equilibrio. Y el equilibrio físico y psíquico es necesario en el desarrollo del ser humano. Y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Una persona desequilibrada mentalmente simplemente lo va a llevar a cabo o va a demostrarlo en cualquier etapa de la vida. El equilibrio físico simplemente es la estabilidad del cuerpo físico, con una pierna, con una mano, y poder colocarnos sin perder la estabilidad. Ese es el segundo. El tercero, la concentración. Todas las personas o casi todas las personas pierden la concentración a la hora de ejecutar algunos ejercicios. Específicamente en la calistenia es muy común que la gente pierda la concentración, sobre todo cuando no somos capaces de realizarlo y perdemos la atención, por lo cual es más propicio lo que son las lesiones. Sobre todo las lesiones graves de las articulaciones provienen de la falta de concentración. Cuarto concepto, control respiratorio. Si no tenemos un control respiratorio adecuado, al final la persona no ejecuta el ejercicio correctamente. No hay una verdadera sintonía entre ejecución de un movimiento y la respiración. Explicaba en videos anteriores que normalmente cuando hacemos la exhalación se expulsa cuando hacemos el mayor esfuerzo físico. Es decir, en las planchas se expulsa cuando subimos. Si hacemos la negativa, la expulsión es hacia abajo. En las dominadas se expulsa hacia arriba. Si hacemos la negativa, es hacia abajo cuando expulsamos. Y el quinto es la velocidad. Está más que demostrado que la velocidad es capaz de llegar a salvarte la vida. Cuando corren, las personas siempre corren largas distancias. Y yo siempre recomiendo correr 3, 4, 5, 6 kilómetros y combinarlo con sprints de velocidad. La velocidad es necesaria en nuestra vida. No podemos ser pasivos. Lo explicaba anteriormente con la capacidad de fuerza de reacción. Lo que es fuerza de reacción y velocidad van unidos. Desarrollando estos 5 principios, las capacidades del ser humano pueden aumentarse a un nivel insospechable.